los comités de ética de investigación tienen que trabajar en el tema de la prevención de riesgos, porque siempre en toda investigación va a haber riesgos, y el riesgo es la posibilidad de generar algún daño. Ese daño podría ser biológico, físico, social, económico, psicológico, etc. Y es importante que el comité de ética esté siempre haciendo esa evaluación de este proyecto, en qué riesgos puede incurrir, cuáles son los beneficios. Es un tema que se evalúa en los comités de ética. ¿Cuáles son los proyectos de investigación que hay que hacer revisar por el comité de ética? Los siguientes: proyectos que involucren siempre sujetos humanos como objeto directo de investigación, lo cual significa, por ejemplo, que si estamos haciendo una investigación que es sobre, perdónenme, mi trabajo más que todo en la parte médica, en historias clínicas, ahí no tengo que pedirle permiso al dueño de la historia clínica, pero sí a la institución donde la historia clínica está adscrita. Y obviamente yo tengo que tener una carta de confidencialidad y de privacidad, que los datos que voy a obtener es sin nombre del sujeto ni nada, simplemente paciente de 15 años con un aborto, no sé qué, etcétera, y hago la estadística, etcétera. Entonces, en ese campo hay que mirar que a veces no se actúa directamente sobre el individuo, la comunidad, sino sobre este tipo de elementos que son retrospectivos, como pueden ser la historia clínica. Los proyectos no solo relacionados con la salud, y miren bien, sino también con las ciencias sociales y humanas, investigaciones sociológicas, psicológicas, etcétera, que signifiquen un riesgo para la población, riesgo de estigmatización, riesgo de, bueno, una cantidad de riesgos que van a haber, y lo podemos ver en otra conferencia. Los proyectos que usen datos personales y de comunidades necesitan ser revisados. ¿Para qué? Para tener en cuenta el tema de la confidencialidad y la privacidad de los datos que se van a obtener. Entonces, una cosa es la confidencialidad y otra cosa es la privacidad. La confidencialidad es acerca del individuo y la privacidad es de los datos que se obtienen de la investigación. Entonces, hay que elaborar una carta de compromiso de los investigadores de confidencialidad y de ¿qué fue? Confidencialidad y de privacidad, de que la información que vamos a obtener va a ser utilizada de la mejor manera. Vamos a ver que hay un documento que se llama la Declaración de Singapur, que trabaja el tema de la honestidad, la integridad científica, y uno de los temas es la información veraz de los resultados, para evitar sorpresas que a veces se presentan. Los proyectos que usen datos personales de comunidades, que utilicen datos genéticos, obviamente con más razón, por el tema de los seguros, etcétera, que es bastante delicado. Proyectos que utilicen animales como sujeto de experimentación necesitan tener y pasar por un comité de ética. Más aún, las investigaciones que se hacen con animales, debe haber otro comité de ética que es experto en temas de animales, el tema de los bioterios, debe haber ahí personas encargadas de ese tema. Los proyectos que generan un impacto sobre el medio ambiente, el tema de los organismos modificados genéticamente, y los proyectos en los cuales participan poblaciones especiales, porque son poblaciones que pueden ser vulnerables en cuanto a la competencia, al tema de la autonomía, del riesgo-beneficio, como por ejemplo menores de edad, mujeres, las personas que están institucionalizadas, presos, enfermos, soldados, etcétera, embarazadas, adultos mayores, etcétera. Cuando se trabaja ese tema, se necesita que sea evaluado, adelante, doctor, que sea evaluado éticamente. Alguna vez algún proyecto donde era un tema de los niños, etcétera, los investigadores, no, esto es una investigación sin riesgo mínimo, pero la pregunta si involucra a niños, necesita el cuidado necesita el consentimiento de los padres, y ellos decían, no, esto no va a tener ningún riesgo. Puede tener riesgo, de pronto no para la vida del sujeto, pero sí otro tipo de riesgos, por los cuales los investigadores tienen que volverse un poco más sensibles. Sensibles no en el sentido sino de que no conozcan a veces, pero dicen, no, pero cuando uno empieza a ver la literatura, se da cuenta que efectivamente uno podría incurrir en algún daño que podría ocasionarse a los menores de edad o también a la familia.